Momento, ecuaciones diferenciales. ¿De qué se trata una ecuación diferencial? Es una ecuación como las de x, digamos, pero la incógnita ahora es la derivada, o sea, y' o la, en este caso, no está escrito como y', sino dm sobre dt. Entonces lo que yo tengo que encontrar es el valor de una función, o sea, conociendo la derivada, yo tengo que volver para atrás y conocer de qué función estoy hablando, ¿sí? O sea, yo arranco conociendo la derivada y quiero saber cuál es mi función. En este caso, por ahí para los que no ven, tenemos, esta es la actividad 5, tenemos que la derivada de m respecto de t es k por m, ¿sí? O sea, estoy derivando m respecto de qué variable. T, que podría ser el tiempo, ¿sí? O sea, dm sobre dt es igual a k por m. ¿Qué dice el enunciado? Dice, una sustancia radiactiva decae emitiendo radiación de manera espontánea. Si m es la masa, o sea, m es una función, m de t es una función que me da la masa de ¿qué? De una sustancia luego de tiempo t. O sea, m de t, si yo le pongo t a cada un tiempo, no dicen que está medido, pero supongamos que se va midiendo, se podría medir en minutos, en horas, en días, meses, años, no sé cómo está medido t. Yo voy a ir obteniendo la masa de esa sustancia, o sea, cuántos gramos tiene o cuántos gramos tendría esa sustancia, ¿sí? Entonces, K es una constante negativa. ¿Por qué K es una constante negativa? Yo no le voy a poner menos K acá. Le voy a poner K nada más, pero voy a asegurar que es negativa. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, como emite radiación, se espera que la masa vaya disminuyendo, ¿sí? En disminución. Por eso es negativo esto. ¿Bien? Bueno, las sustancias radiactivas decaen en una cantidad proporcional a la masa restante. Probar que la masa decae según la siguiente ley. O sea, yo quiero probar que la función m de t es igual a m0 por e a la k por t. Donde m0, ¿qué sería? La masa inicial. O sea, no sé, ¿cuánto podría ser la masa de la sustancia al inicio? Luego va emitiendo radiación y la masa decae, ¿sí? Según una ley matemática que es esta. ¿Cómo puedo probar que esto, que este m es esto que está acá? Eso es lo que yo quiero probar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar m respecto de t. Vamos a hacer la derivada de m respecto de t. A ver si nos da algo parecido a esto. Díganme ahora, en base a lo que nosotros vimos de derivación, ¿cómo puedo derivar esta función que está acá? Derivamos producto y derivada de... Acá tengo m0, que es variable o constante. Constante, es la masa inicial. K, ¿qué es? Otra constante. ¿Y quién es la variable respecto de la cual tengo que derivar? T es la única variable. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Un producto de funciones? ¿Cómo puedo derivar esto? ¿Cómo lo podríamos ver a esta derivada? O sea, ¿qué tipo de derivada sería? Una constante a por e elevado a la u. Esa es la forma que tiene, o sea, es una constante por e elevado a la u. ¿Quién es u? Puede ser cualquier cosa acá. Pero la idea es que a va a ser una constante por e a la u. ¿Y cómo se derivaba en e a la u? ¿Cómo se derivaba? La constante queda, e a la u queda como está. ¿Y quién baja a multiplicar? ¿Sí? Baja la derivada de u. Si
Hay que volver un poco para atrás, por ahí el que se quedó hace un mes con la derivada y las colgó ahí. Acuérdense que e a la u se deriva como e a la u por u'. ¿Cómo se llamaba esa regla que permitía derivar una función de otra función? Regla de la cadena. ¿Sí? Y habíamos hablado por qué se llamaba regla de la cadena. Porque lo que hace es enganchar una derivada con otra. Y si tengo 4 funciones enganchadas, van a ir 4 derivadas, una enganchada con la otra, con la otra, con la otra. ¿Sí? Bueno, derivemos esto entonces, según esta ley. ¿Cómo sería? Esto queda como está. Esto queda como está. Por K. ¿Por qué? Porque baja. Tengo que hacer la derivada de este que vendría a jugar el papel de U. ¿Bien? Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con esto que está acá, que es lo que yo quiero probar? ¿Será que son iguales o no? A ver si le ven parecido o no. Si son iguales, si era lo que yo quería probar era que la derivada era eso. Esto es lo mismo que esto. No sé si ven esto, ok. O sea, yo quería probar que la derivada de esto era esto. Lo derivé y me dio algo. ¿Son iguales esta con esta? Tendiendo a cero. Tendiendo a cero. Porque si la masa tiende a la masa inicial, la expresión va a ser equivalente. Claro, si tenemos esto. ¿Esto qué es? Todo esto que está acá. ¿Cómo se llama esto? La masa. No, todo esto. ¿Cómo lo puedo llamar a todo eso? M0 por E a la K por T. ¿Esto quién es? M. Esa es la parte principal del incremento. Claro, es M, ¿o no? Entonces fíjense, yo derivé esto y obtuve lo mismo. Y esta acá es esta acá que está acá. ¿Sí? O sea que la idea de este ejercicio no es, esto no es un ejercicio de parcial ni nada, es mostrar que a partir de una derivada, o sea, yo tengo la derivada cuánto vale y yo estoy buscando en realidad cuánto vale la antiderivada. Esto nos va a llevar después a otra unidad. ¿Sí? Si esto es la derivada, yo estoy diciendo que esto es la antiderivada. Entonces, ¿cómo puedo probar si está bien? Tomo esto y ¿qué hago? Lo derivo y comparo. Lo derivé y comparé. ¿Son lo mismo o no? Son lo mismo. Bueno, de hecho, esto, cuando uno hace el gráfico de decaimiento radioactivo, que es una aplicación real, digamos, lo que va a obtener es, a partir de una masa cero, va a venir así una exponencial. ¿Se acuerdan cuando estudiaron las exponenciales? ¿O no? Estas funciones, ¿se acuerdan cuando estudiaron este modelo? ¿Qué pasaba si K era negativo? Era decreciente la masa. Era decreciente. Así. ¿Y qué pasaba? Esto no va a corresponder porque el tiempo va a ser siempre positivo, ¿no? Esto va a ser tiempo. ¿Y por dónde pasaba la gráfica sí o sí? Si estudiaron la exponencial, ¿por dónde tiene que pasar sí o sí? Por este. Porque cuando t valga 0, esto se me va y me queda m0. ¿Sí? Entonces fíjense que este modelo, esto es la masa, empieza en m0 y va decayendo. ¿Sí? Hasta que en algún momento cuando t tienda a infinito, ¿qué va a pasar? Cuando t tienda a infinito, va a tender a 0. ¿Bien? Cuando t tienda a infinito, esta exponencial nunca va a ser negativa, pero va a ir bajando hasta 0. Esto es para mostrarle un modelo matemático del cual nosotros arrancamos conociendo la derivada y luego obtenemos el modelo. ¿Sí? En la ciencia muchas veces es así. Primero conozco la variación y después conozco el modelo matemático. Por ejemplo, arranco conociendo la velocidad de algo y después vuelvo para atrás. ¿Sí? Y por medio de una ecuación diferencial puedo conocer, por ejemplo, el espacio. Yo conozco la velocidad, vuelvo para atrás
y conozco el espacio, no al revés. Vieron que nosotros primero conocemos el espacio y derivamos y obtenemos la velocidad. ¿Sí? Ya van a ir viendo en física también un montón de ecuaciones diferenciales. Y ahí acuérdense cuando trabajábamos cuando lo presentamos en análisis, ¿sí? Que les quede sonando nomás porque esto, más allá de esto, no va. Bien, vamos ahora sí a ver unos mecanismos para derivar funciones elevadas a otras funciones. Esas se llaman derivadas logarítmicas, es la actividad 6. La actividad 6, derivada logarítmica. Este modelo también sirve para la propagación de un virus parecido, no es en disminución sino en aumento. ¿Recuerdan que hablábamos alguna vez del COVID? En un momento el COVID se comporta exponencialmente, digamos, el COVID digo, cualquier virus se propaga al principio de manera exponencial. Bueno, el modelo sale de acá, algo parecido a esto, solo que K en vez de ser negativa es positiva. No sé si escucharon hablar ustedes cuando era el COVID, se hablaba de, no me acuerdo si le llaman con la letra K o qué, pero decían que si se aproximaba a 1, un índice, si se aproximaba a 1, era una buena noticia, digamos. Y si era mayor que 1, quería decir que el modelo exponencial estaba funcionando realmente, aumentando exponencialmente. ¿Sí? Bueno, eso tenía que ver con esto, con la constante. ¿Sí? Mientras que esa constante sea 1, la cosa se mantenía lineal. Ahora, si esta constante era mayor que 1, se pasaba a un modelo exponencial, lo cual no convenía, digamos, porque era un crecimiento que por día si tenías 4 contagiados, el segundo día tenías 8, al tercero ya tenías 16 y así. En vez de ir de 4 en 4 como un modelo lineal, vieron que el modelo lineal tenemos 4, 8, 12, 16. Bueno, el exponencial va 4, después pasa a 8, después pasa a 16, después a 32, ¿sí? O sea, no va de 4 en 4, sino va duplicando. Bueno, todos esos modelos terminan siendo así una función exponencial. Bien, vamos a hacer la derivación logarítmica. Tenemos la tangente de x elevado a la 1 sobre x. Bueno, yo le voy a mostrar de dos maneras. Una manera es haciendo toda la deducción completa y la otra es aplicando tablas. ¿Bien? Las dos son equivalentes. Por ahí la de deducción es la que menos memorística, o sea, tengo que repetir un procedimiento y siempre me va a salir. Si yo quiero que este 1 sobre x baje, estas son funciones, a ver, para funciones ¿de qué tipo? U elevado a la b. O sea, son funciones compuestas también, pero no de u, no así, sino que es u elevado a la b. Entonces, cuando yo tengo que las dos son funciones, vamos a aplicar esto. ¿Esta se podía considerar u a la b? ¿Esta? No. ¿Es u a la b? No. ¿Cuál no está acá? La u, porque e no lo puedo llamar u porque es constante. En cambio, si yo acá abajo en vez de e tenía x, perdón, en este caso sería t, al acá por t la cosa cambiaba. ¿Por qué? Y porque t era variable también, ¿sí? O seno de t, lo que sea, ¿sí? Esto ya era otra cosa, ¿sí? Esta sí era u a la b. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde viene el nombre logaritmo? ¿Cómo puedo hacer que baje algo multiplicando un exponente? Le aplico logaritmo a ambos miembros. Logaritmo y logaritmo. Ahí está.
Es el primer paso, de ahí viene el nombre. Luego dijimos que al aplicar logaritmo me permite que el exponente del argumento, ¿qué vamos a hacer con el exponente del argumento? Lo podemos bajar acá, así. Ojo que este le afecta al argumento, no a todo el logaritmo. ¿Sí? Bien, y ahora nosotros necesitamos derivar porque queremos sacar y'. O sea, lo que yo estoy buscando es cuánto vale y'. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esto, esta parte la vamos a derivar y esta también la vamos a derivar. Cuando yo derivo logaritmo de y, es lo mismo que derivar logaritmo de u. Porque u, acuérdense que era una función. Y viene a ser una función de x también. ¿Sí? ¿Y cómo era la derivada de esto? De logaritmo de u. Habría que buscar en nuestra tablita U derivado sobre u derivado sobre u. Por lo tanto, logaritmo de y va a ser y' sobre i. Eso se repite siempre, va a ser así, pero viene de acá. ¿Está? O sea, acuérdense que estoy ocupando esto. Bien, y del otro lado, ¿qué tengo? la tangente podríamos expresar como el cociente. Podés expresar como seno sobre coseno. ¿Sí? Pero primero, antes de eso, ¿qué tengo que ver? Que acá hay un producto. La propiedad aritmética. Sí, y lo puedo ver como un cociente también. Si estiro esto, también lo puedo ver como un cociente. Pero, capaz que es más fácil verlo como un producto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá tengo que aplicar la regla del producto de la derivada de un producto, que es la derivada del primero. Acá el que practicó se va a estar acordando la derivada. Siempre estamos derivando, ¿eh? ¿Cómo era la derivada de esta? Para no tener que hacer cociente ni nada. Esto está bueno saberla de memoria, ¿eh? Porque entonces fíjense lo que nos ahorramos acá. Y lo otro se copia como está. ¿Bien? Y luego, o sea, derivé este y el segundo no derivé. Y después, Más el primero sin derivar. más el primero sin derivar Por la derivada del segundo. por la derivada del segundo. Y fíjense que esta es esta. O sea, es logaritmo neperiano de algo. De otra función. Entonces vamos a tener que hacer u' sobre u. O sea que vamos a tener que hacer u' sobre u. ¿Ya está ahí? U' sobre u. Bien, seguimos por acá. Y' sobre i. Es el pizarrón. El pizarrón. A partir de En esta parte. esa parte, a partir de Ahí. Bien, gracias. Y' sobre i es menos 1 sobre x cuadrado por logaritmo neperiano de la tangente de x más 1 sobre x, y a ver si pudieron derivar esto. Secante cuadrado de x, que está bueno también saberlo de memoria, porque si no, tengo que hacer una transformación ahí. Y luego tengo tangente de x. Bueno. Tangente es seno sobre coseno,
y esto es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Será que voy a poder simplificar algo? Si no, estaría haciendo un trabajo de más. Este es 1 sobre coseno cuadrado y este es seno sobre coseno. ¿Será que puedo simplificar algo? Claro. Como este va a pasar arriba multiplicando extremo con extremo y medio con medio, ese coseno se va a simplificar con uno de los de abajo. Por ahí me viene bien hacer esto y vamos a tachar uno de estos con el coseno ese. Vamos a escribir otra vez. Menos 1 sobre x cuadrado por logaritmo de la tangente de x más 1 sobre x por esto. Al tachar este con uno de estos me va a quedar seno sobre coseno. ¿Está bien o no? Bien, ¿puedo decir que ahí terminó el ejercicio? ¿Que ya obtuve el valor de la derivada? No, porque mi derivada es y', pero y' está dividido por y. Entonces, ¿cómo termina el ejercicio este? Pasando y multiplicando. Pasando esta y, ya es una formalidad nomás pasarlo multiplicando así como está. Entonces me queda menos 1 sobre x cuadrado por logaritmo neperiano de la tangente de x más 1 sobre x seno de x coseno de x. Todo esto, todo, multiplicado por y. ¿Pero quién es y? La función original. Ahí. Bueno, y ahí sí termina el ejercicio. Vamos a tratar de ver una reglita. ¿Cómo se puede aplicar una regla acá? ¿Bien? La idea sería, entonces, esta deducción nos va a llevar a lo siguiente, fíjense. Si uno mira acá, a ver, llamemos U y B, ¿no es cierto? U sería esto y B, esto que está acá. Tratemos de escribir esto que pasó acá en términos de derivada, ¿sí? Por ejemplo, esto primero, ¿qué es? Con estas letras. ¿Qué sería este primero que yo calculé? ¿Este primero qué es? El exponente. Es la, ¿qué? La derivada del exponente. ¿Y cómo se llama el exponente? B. Prima. ¿Está? O sea, ¿sí? Profe, ¿podría hacer que allá nos queda 1 sobre coseno por seno? Donde puso seno de x sobre ¿Acá? coseno de x. Sí. 1 sobre Bueno, a ver, acá tenemos seno sobre coseno y este es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Hasta acá estamos igual? Sí. Bien. Claro, 1 sobre... Sí, perdón. Acá es coseno por seno. Acá abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque medio se multiplica con medio. X por coseno por seno. Está bien, gracias por avisar, porque si no. Y este era Tangente de tangente. Ahí. Bien, si uno dejaba así también, no hace la diferencia, digamos. ¿Sí? A veces se pide la mínima expresión. Yo le expliqué también por qué se pide la mínima expresión, que es justamente para cuando yo tengo que hacer algún tipo de despeje. ¿Bien? Bueno, estábamos por acá, a ver. Y prima es la derivada del primero. ¿Por qué cosa? A ver si yo tengo que pasar esto para cualquier función. ¿Es logaritmo neperiano de quién? De U. ¿Ven? Pero siempre va a ser así.
siempre va a ser logaritmo neperiano de u, que es la base. Más, ¿qué cosa? B sin derivada. B sin derivar por. Derivada. Y acá tenemos u derivado sobre u. Hasta ahí vamos, ¿no? Pero ¿qué me está faltando ahí para completar? Todo eso entre paréntesis. Sí, Por I. todo eso por ahí. Bien. Entonces acá cierro y multiplico por u a la b. Esa es una de las maneras que van a encontrar en las tablitas. ¿Cuál es el problema con esto? Ninguno. El tema es que hay que memorizarse esto y no errarla. ¿Bien? Si ustedes hacen la deducción, van a llegar a lo mismo que... Algunas reglitas distribuyen esto. O sea, meten esto acá y esto acá. Van a ver, por eso hay una pequeña variación. No es necesario hacer eso. ¿Estamos? Entonces pueden probar si quieren en los otros ejercicios hacer las equivalencias con esta forma. ¿Bien? Vamos a ver la segunda, sería la B. X sobre X más 1 elevado a la X. ¿Quién sería U y quién sería B? ¿Quién es U? Todo el cociente es U. Y todo esto es B. Entonces, apliquen la que quieran. Si quieren aplicar esta o aplicar todos los pasos, a ver qué nos sale.
ir haciendo. Yo voy a hacer por el método del logaritmo. ¿Sí? Voy a aplicar logaritmo. Voy a aplicar logaritmo. Voy a bajar la X. Y acá arranca el ejercicio. ¿Sí? Ahí. Para ahorrarme un paso, voy a derivar ya en este paso. Y esto es I' sobre I. Que esto, si quieren, lo pueden dejar con un asterisco, lo van copiando todas las veces que necesiten. Lo importante es que no se olviden de esta I que pasa multiplicando, ¿no? Vamos por acá. Producto de dos funciones. Derivo la primera, ¿cuánto da? 1. Por esto sin derivar. Más X por. Ahora tengo que derivar el logaritmo de U, que es U' sobre U. O sea, U' sobre U. Que yo diría que es lo más difícil de este ejercicio. Poder hacer bien esto. ¿Bien? Y después simplificar si se puede. ¿Puedo simplificar algo así como está? Sí, este con este sí, porque este lo más bien podría ser toda una raya fraccionaria y puedo cancelar esto. ¿Sí? Solo eso. Pero bueno, vamos a hacer primero la derivada y después. Esto sería el logaritmo neperiano de x sobre x más 1. Ahora tenemos que hacer esta derivada, que la podemos hacer acá. Bien, es cociente, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Después, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que es 1. ¿Y acá? X más 1 al cuadrado. El denominador al cuadrado. Estamos haciendo ese cálculo auxiliar, ¿bien? Bueno, ¿esto qué me va a quedar? Después que hagamos la cuenta. 1 solo. O sea que esto va a ser 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Así? Sobre x y x más 1 acá. Acá es importante entonces poder hacer la multiplicación extremo con extremo, medio con medio y ver qué pasa. ¿Puedo simplificar algo? Sí. Este completo, como este va a pasar acá multiplicando, lo puedo cancelar con este. Y entonces, esta x que yo podría haber cancelado, si no la paso para arriba, no. Queda como denominador. Queda como denominador. Y entonces, ¿por qué? Queda como denominador. Te queda 1 sobre x. Claro, porque esta x está multiplicando este 1. No va acá, por más que esté alineado acá, ¿Puede simplificar? esta x está multiplicando con el 1. ¿Sí? O sea, porque yo puedo poner esta x acá arriba como x sobre 1 y ahí estaría multiplicando. ¿Sí? Al principio me confundí más porque estaban en la misma línea, ¿sí? Pero puedo poner así. Bueno, y entonces, a ver, y' sobre i es logaritmo de esto más esta x que podríamos haber simplificado, si no, pasamos. Me va a quedar x sobre x por x más 1. ¿Bien? Esta x se va con esta x, que es la que queríamos simplificar. Y por último, y' va a ser el logaritmo de esto más 1 sobre x más 1. ¿Todo esto por quién? Por esto. Por i, que sería todo eso. Ahí. Vayan viendo cualquier pregunta de los pasos que van haciendo, ¿eh? Cualquier paso que no se haya entendido. Ojo cuando copian esto, que es así. Así.
no nos comimos un logaritmo. Acá, ¿dónde? Segundo término, entonces regla. Acá. Sí, x por logaritmo natural de 2. Te hace una No, regla. no, sí, no. Claro, yo ya estoy haciendo la derivada. La derivada. Porque si no, yo tendría que ponerle comillas, pero estaba ahorrando un paso. ¿Se entiende? Pero puede Sí. ser que también, yo cuando bajamos la X al principio, Sí. también se aplique la otra propiedad donde se hace el logaritmo de X menos el logaritmo de X más 1. Puede ser que era algo así. Cuando hay cocientes que se hace la resta del logaritmo. Sí, podés hacer una resta del logaritmo, te va a quedar un producto de una función por otras dos. Ajá. Y ahí además- quedarías una distributiva. Ujú. Sí. Y te evitas esto, digamos. Ajá. Sí, sí, puede hacerlo. La compañera dice porque hay una propiedad que si yo tengo un cociente de logaritmo lo puedo escribir así. No, en realidad el logaritmo de un cociente se puede escribir así. Y bueno, de esa manera me evito quizás esta parte, digamos, lo prima sobre 1. Porque quedan... Intentar hacer y queda más largo. ¿Más largo? Y sí, a veces sale al revés lo que uno quiere, la intención que tenía. Bien, estamos... ¿Alguien aplicó directo esto? ¿Qué les parece más práctico aplicar esto? Bien, ¿y sale? ¿Salió así? Más allá de que la derivada por ahí pueda tener un error, la estructura es la misma. Bien. Sí, a mí me da lo mismo. O sea, para mí es una regla más de todas las que vos aprendés. En algún momento nosotros insistimos por ahí en que apliquen logaritmos más que nada para evitar memorizarte esto tan largo. No deja de ser otra fórmula más, ¿no? Pero creo que sigue siendo una ayuda porque en teoría también te Esta. Sí. O sea, lo que voy a hacer en desarrollo, en práctica te ayuda más para la teoría también porque en teoría te hacen hacer el... Esta deducción. Claro. Antes que estar agarrando las tablas nomás. Sí. Bien, por eso, pero digo, Puede hacer esa, que está bien. A efectos prácticos, cada uno, algunos tienen buena memoria y se acuerdan o saben anotar bien en el banco sin que yo me dé cuenta. Pero sí, es verdad, muchas veces las deducciones, lo mismo que el límite de número E, Sí. la deducción que haces completa es mejor en cuanto a la matemática que lleva adentro que memorizarte una fórmula muerta. ¿Bien? Bueno, vamos con el último. Logaritmo, elevado. Logaritmo de x. Todo esto elevado a la coseno. ¿Quién sería u en este caso? Todo esto. Y b sería esto. Bueno, le aplico el logaritmo. El coseno ya lo bajo y vamos con el logaritmo. Del logaritmo. Esto suena raro, pero es el logaritmo de la función que esté adentro, sea quien sea u. En este caso coincide logaritmo de logaritmo. ¿Bien? ¿Será logaritmo al cuadrado esto? Si yo quiero juntar esto. No, porque es el argumento. Ya, el argumento es logaritmo de un logaritmo. Logaritmo al cuadrado es logaritmo por logaritmo. Estas pequeñas cositas son las que nos llevan, digamos, a prestar atención a ver qué es cada cosa. Logaritmo de logaritmo.
Bueno, hagan las derivadas ahí, a ver cómo. Bien, a ver cómo quedó. De este lado, y prima sobre x. Bueno, y del otro lado, menos seno de x por logaritmo de logaritmo. No vamos a cambiar nada. Logaritmo de logaritmo. Más coseno de x, que sería este sin derivar,